Hermanos, hay una pregunta que tarde o temprano el ser humano, aunque diga que es ateo, tendrá que enfrentar. Y esa pregunta es, ¿qué pasará conmigo cuando esté delante de Dios? Podemos evitar muchas preguntas en la vida, podemos ignorar muchas realidades, pero hay algo que nadie puede evitar. Un día tendremos que dar cuentas a Dios. La Biblia enseña que Dios es santo, es justo, es perfecto, pero también enseña algo que incomoda al ser humano. Todo ser humano es pecador, es malo. No hay excepción, no hay persona suficientemente buena, no hay religión capaz de borrar la culpa del pecado. De hecho, para días como este, que hoy se celebra el Día de la Mujer, la gente dice, la mujer es un ser excepcional. No, la mujer es tan pecadora y tan mala como el hombre. Y necesita lo mismo que necesita el hombre. Comienzan a endiosar y a poner en un pedestal cada día que se celebra el Día del Niño. El niño es un ser sublime. No. Pecadores, malos. El problema del ser humano no es solo que comete errores o indelicadezas, porque hoy se le llaman indelicadezas. No, ese no es el problema. El problema es que está separado de la gloria de Dios y bajo el justo juicio de Dios. Entonces surge la pregunta más importante de todas. ¿Cómo puede un pecador estar en paz con un Dios santo, perfecto? ¿Cómo es posible eso? Hermanos, la filosofía es un intento del ser humano por encontrar respuestas a las preguntas de la humanidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Pero hermano, la filosofía no puede contestar estas preguntas espirituales. Es un vano intento. El apóstol Pablo responde esta pregunta aquí en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. La respuesta no se encuentra en el hombre, no está en las obras, no está en la religión. La respuesta está en una persona y esa persona es Jesucristo. En este pasaje Pablo nos muestra la grandeza, las implicaciones y el alcance de la obra salvadora de Cristo. Por eso el título de este mensaje es Cristo y su obra gloriosa. ¿Qué es lo primero que vemos en el versículo 6 de Romanos capítulo 5? Todo el centro del evangelio es Cristo. ¿A quién menciona en el versículo 6? Cristo. Usted puede leer y varias veces se menciona a Cristo. Las epístolas giran en torno a Cristo. Los evangelios es en torno a Cristo. Todo el evangelio es Cristo. El evangelio no es la historia de lo que el hombre hace para llegar a Dios. Es la historia de lo que Cristo hizo para rescatar al hombre. El evangelio no es yo buscando a Dios, es Dios buscándome a mí. Es Dios buscándote a ti en la persona de Cristo. Él es el centro del evangelio. El cristianismo no se sostiene sobre esfuerzos humanos, sino sobre una obra terminada en la cruz. Nuestra esperanza no está en lo que hacemos, sino en lo que Cristo ya hizo. Es triste que a nosotros se nos predique el evangelio, aceptamos lo que nos están predicando y después que creemos en Cristo y el evangelio, llegamos a pensar, nos olvidamos de cómo llegamos a la vida eterna, cómo el Señor nos ha libertado y creemos que nos podemos ganar a Dios por obras. ¿Usted sabía que los evangélicos a veces piensan que la vida cristiana es por obras? No es para hacer obras, pero porque Cristo ya hizo la obra en la cruz y en tu vida y en la mía. Todo el evangelio es la vida de Cristo, no es ninguna otra persona.
Al ser humano no le gusta eso. El evangelio es exclusivo y es excluyente. Es solo en Cristo y su obra. Única y exclusivamente. No descansa en iglesias. Es Cristo. Ahí se menciona a Cristo, no es la Virgen, no son los santos, no es la iglesia bautista, ni católica, ni pentecostal, es Cristo. A ese es que hay que mirar. Y nosotros hace años aprendimos que en la vida cristiana, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo, le falta todo. Todo es Cristo. Ahora, note que dice Cristo. El evangelio, toda esa buena noticia es sobre Cristo. Miren, hermanos, el protagonista de la Biblia es Dios. Y aún el Antiguo Testamento habla de Cristo. Se dice que el evangelio está escondido en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento está explicado en el Nuevo Testamento. Todo gira alrededor de Cristo. A veces en la escuela dominical o en clases bíblicas se enseña la historia de David y Goliat o la vida de Gedeón como que ellos son los protagonistas. No, el protagonista es Dios. Y en el evangelio es Dios el Hijo en la persona de Cristo, es Cristo. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 6? Cristo, cuando aún éramos débiles. ¿Por qué el evangelio gira alrededor de Cristo? ¿Por qué fue necesario que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnara, tomara forma humana? Que déjeme decirle, eso es un vituperio para Cristo. El eterno Dios tomar forma de siervo, de esclavo, es un insulto para la deidad, pero Él lo escogió así. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Cristo? Porque aquí dice que usted y yo éramos débiles y que la humanidad es débil. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra débil? Significa incapaz. Hermanos, éramos débiles. Espiritualmente no teníamos fuerza para salvarnos. El ser humano es un incapaz espiritual, pero no porque no puede físicamente, es que no puede moralmente y espiritualmente. Es que el ser humano no quiere, es un incapaz moral. El pecador no es un enfermo que necesita medicina. El pecador es un muerto espiritual que necesita vida nueva. Una pregunta. Un muerto, ¿puede él mismo darse vida? El único que ha podido hacer eso es Cristo. Dice que dio su vida para volverla a tomar. El ser humano espiritualmente es un muerto, es un incapaz, débil, pero también es un ciego que necesita luz. Es un perdido que necesita ser encontrado. Incapaces. No podíamos cambiar nuestro corazón. Y de hecho, aún los cristianos no podemos cambiar nuestro corazón. Esa es una obra de Dios. No podíamos limpiar nuestra culpa. No podíamos reconciliarnos con Dios. Cristo nos vio incapaces. ¿Y qué hizo? Actuó. Cristo, cuando aún éramos débiles, sin ninguna posibilidad de acercarnos a Dios. Mis hermanos y amigos, hay una realidad. Si Dios no se acerca al ser humano, si Dios no se le muestra, no se revela al ser humano, nunca lo llegaríamos a conocer. Nuestra mente no da para conocer a Dios. Nunca hubiéramos estado conscientes de la existencia de Dios. Incapaces, unos muertos, unos perdidos, unos ciegos. Dice Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo
murió por los impíos. ¿Cuándo dice aquí que Cristo hizo su obra? A su tiempo. Obró en el momento y en el tiempo apropiado. La cruz no fue un accidente de la historia. La cruz no fue el plan B de Dios. Siempre ha sido del plan de Dios, el único plan que Dios tiene. Fue el momento exacto en el plan eterno de Dios. Cristo no fue un mártir porque los mártires, de hecho, no dan su vida, los matan. Ese fulano puso su vida, no, él andaba huyendo, un día lo encontraron y lo mataron. Pero ningún mártir que ha habido en la historia de la humanidad ha dicho, vengan, aquí estoy yo, mate. No, viven escondidos. Cristo no, Cristo dio su vida. La obra de Cristo dice a su tiempo, en su momento, cuando llegó el tiempo señalado por Dios, Cristo vino al mundo para cumplir la obra de redención. Dios nunca llega tarde. La cruz ocurrió exactamente cuando debía ocurrir. Cada cosa que Cristo hizo fue en el momento en que debía hacerlo. La gente dice, Dios tarda pero llega. No, eso no es verdad. Y ningún evangélico debe decir eso. Dios todo lo hace a su tiempo. Y Cristo, cuando aún éramos incapaces, débiles, muertos, ciegos, perdidos, a su tiempo hizo su obra en el momento que estaba determinado por Dios. De hecho, nosotros en el Evangelio leemos que hubo un momento en que a Cristo lo querían apresar y dice que Él pasó por entre la multitud y no le hicieron nada. No era su momento. Su hora no había llegado. Había una hora determinada para todo. Déjeme decirle, Dios para todo tiene una hora determinada. De hecho, usted nació a la hora que Dios quiso que usted naciera. Y la contraparte de eso también. Usted se va a morir a la hora que Dios tiene determinado que se muera. Y yo también. Nadie se muere a la víspera. ¿Y qué dice aquí que hizo Cristo cuando éramos débiles? A su tiempo, en el momento apropiado, murió por los impíos. Hermanos, esa expresión por puede significar a causa de y debido a. Aquí está la parte impactante de este versículo, hermano. Cristo no murió por gente buena. Cristo murió por impíos, por gente alejada de Dios, de espaldas a Dios, por personas que vivían sin Dios, en rebelión contra Dios. A causa de, debido a y en lugar de. Eso también significa por significa todo eso. Cristo murió a causa de los impíos, debido a los impíos y en lugar de los impíos. La cruz es un acto de sustitución. Cristo tomó el lugar que correspondía a los pecadores. El justo murió por los injustos. Hermanos, eso es lo que nosotros recordamos en la Santa Cena. Amigos, la Santa Cena que nosotros celebramos no es igual que la hostia. En la Santa Cena nosotros recordamos que Cristo dio su cuerpo en la cruz en lugar suyo y mío. Se hizo pecado a causa tuyo y mío. Cargó el pecado de todos nosotros. Óyeme, cada vez que a Cristo lo azotaban cuando llevaba la cruz, cuando estaba preso, fue por ti. Cada latigazo fue por ti y por mí. Cuando le pusieron la corona de espinas, cada espina que clavó a Cristo fue por culpa tuya y mía. Cuando lo clavaron en la cruz, cada clavo y cada martillazo fue por tu culpa y la mía, en lugar tuyo y mío. Cuando Cristo se sintió solo y abandonado en la cruz, fue por tu culpa y por mi culpa que Dios lo dejó solo en la cruz, que el Padre lo abandonó ahí por culpa tuya y mía.
porque en ese momento no solo llevaba tu pecado y el mío, Él se hizo pecado. ¿Tú crees que Cristo se hizo hombre, padeció todo lo que padeció porque tú y yo éramos buenos? Porque a Dios no le quedaba otro remedio. Sí, Dios tenía otro remedio. Déjame decirte, de hecho, para los que no creen en Cristo hay otro remedio: el lago que arde con fuego y azufre. Cristo murió por impíos a su tiempo porque éramos débiles, incapaces. Hermano, hay mucha gente que no entiende la obra de Cristo. Cada vez que yo veo a un cristiano orgulloso, hermano, ser cristiano y orgulloso no debe ir de la mano. Y te lo voy a decir al final del mensaje. Pero ahora te doy un adelanto. Si tú piensas, si tú te pones a pensar la razón y por quién murió Cristo, mira tu propio corazón ahí sentado, ahí sentada, en tu casa, en la televisión, los que están viendo por YouTube en el celular, ponte a pensar quién eres tú, espiritualmente hablando. Y vas a entender que tú lo que debes es estar humillado delante de Dios. Cristo murió por impíos, gente mala, rebelde, viviendo de espaldas a Dios. Pero en los versículos 7 y 8 nosotros encontramos la gracia de Dios. Hermanos, la justicia de Dios consiste en que Dios a cada cual le da lo que se merece. Eso es la justicia de Dios. La misericordia es que Dios no te da lo que tú te mereces. Y la gracia es que Él te da lo que no mereces. Misericordia y gracia se parecen y a veces se usan juntos, pero no es lo mismo. Aquí se ve la gracia de Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Ciertamente, apenas, quizás, morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor, dice esta versión, de morir por el bueno. Quizás alguien se atreva a morir por alguien bueno. Es raro que alguien muera por otra persona en lugar de otra persona. Tal vez alguien podría hacerlo, un héroe de esos que aparecen, de que héroes sin capa, por una persona extraordinaria. Alguien podía morir por alguien que se considere decente, muy bueno. Quizás aparezca alguien que haga eso. Diga, yo muero por él. ¿Usted cree? Pero el apóstol Pablo aquí recuerda una verdad importante. Espiritualmente no existen hombres y mujeres buenos. No existen hombres justos ni buenos. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Mira a ver si nosotros somos tan malos. ¿Usted sabía que nosotros a veces orando pecamos? ¿Y usted sabía que parado aquí predicando se peca? Mira a ver si somos malos, que hasta hablando la palabra de Dios a veces pecamos. La Biblia dice que todos pecaron. ¿Qué dice el versículo 8? Mire, el 7, quizás podría darse la situación de que alguien intercambie su vida por otro que considera bueno. Pero ¿en qué consiste la gracia y el amor de Dios? Lo que dice el versículo 8, versículo que lo usamos mucho para evangelizar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros, a causa de nosotros, en lugar de nosotros y debido a nosotros. Esa es la gracia de Dios. Cristo murió por pecadores, por enemigos. Cristo murió por gente enemiga de Él. ¿Qué dice el versículo 10? La primera parte, porque si siendo que enemigos,
Cristo murió por sus enemigos. En lugar, dio su vida por gente que lo adversaba. Tú y yo, mi hermano, éramos enemigos de Dios. Pecadores. Un Dios infinitamente santo, un Dios infinitamente justo, un Dios infinitamente bueno. Y nosotros malos, enemigos, que no llenamos la medida de Dios. No existe nadie que pueda cumplir las exigencias de Dios. Por gente así fue que Cristo murió. Dios muestra su amor para con nosotros, su gracia, que siendo pecadores, Cristo dio su vida por nosotros, por ti, por mí. Hay gente que cuando oye de las guerras que hay y de los rumores de guerras dicen, ¿y dónde está el Dios de amor? Y yo le voy a dar la misma respuesta que daba un predicador. Mira la cruz, mira la cruz, mira a Cristo. Ese Cristo crucificado es la más grande expresión de amor. Para el Día de las Madres la gente dice, el amor más puro es el de madre. No, el amor más puro es el de Dios. Cristo murió por pecadores, por enemigos, gente que le adversaba. Por ti, por mí, esa era tu vida y la mía antes de Cristo. Y es la vida de los amigos que no tienen a Cristo. Son pecadores, son enemigos de Dios. Enemigos. Dios hizo algo que Él no tenía que hacer. Cristo no murió por amigos, murió por pecadores, murió por enemigos de Dios. La cruz es la demostración más grande del amor divino. Y en la cruz es que nosotros entendemos qué es la gracia. La gracia es que Dios hizo por nosotros lo que nunca merecíamos ni mereceremos y lo que Él no estaba obligado a hacer. Nos amó cuando éramos rebeldes, nos buscó cuando huíamos de Él. La gente busca religiones. La gente busca iglesias, no a Dios. No a Dios. De hecho, en los Estados Unidos hay un hombre que sometió a Dios a la justicia. Y eso no es un chiste. Sometió a Dios, puso una querella contra Dios. Mire a ver si el mundo es tan enemigo de Dios. La Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos, a nuestro prójimo, que debemos amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó, que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. El cristianismo habla de amor. Sin embargo, ¿a quién es que persiguen? A los cristianos. ¿Usted sabe por qué? Porque es a Dios que están atacando a través de nosotros. Sin embargo, los musulmanes ponen bombas, se casan con niñas, violan niñas. El ayatolá que gobernaba en Irán y que murió con el bombardeo, ¿usted sabe lo que dijo ese Turpén? Cuando una mujer se recorta el cabello en Irán o anda sin cubrirse, la metían presa, la azotaban y la metían presa. Y para los musulmanes, una mujer violada es una mujer impura. Entonces, si ellos apresaban una virgen, no podían torturarla. ¿Usted sabe lo que ordenaba ese ayatolá? Que violaran a esa mujer para después de estar violada, entonces ya sí podían torturarla porque ya no era pura. Y usted sabe lo que dice el mundo. No, es que esa es su cultura. Es que nosotros no podemos, esa es una cultura que tiene miles de años, que habla de odio, porque el problema no es la religión. Al diablo no le importa qué religión tú tengas, mientras no sea adoración a Dios, al verdadero. Esa es la gracia de Dios.
Murió por gente así. Ni merecíamos ni merecemos lo que Cristo hizo por nosotros. Y mire los resultados de la obra de Cristo, versículos 9 hasta el 11 y el 11. ¿Qué dice el versículo 9? Mucho más, aquí dice con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y al final del versículo 11 dice, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuáles son los resultados de la obra de gracia, de amor de Cristo? Bueno, dice ahí que somos declarados justos. El versículo 9, con mucho más, habiendo sido ya justificados en su sangre, hemos sido declarados justos. ¿Y qué dice el versículo 1? Justificados pues por la fe. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, cuando alguien cree en Él, deposita fe salvadora en Él, entonces Dios le declara justo. Justificación significa que Dios declara justo al pecador, lo declara no culpable. Hermanos, inocente y no culpable no es lo mismo. Inocente es una condición interna. No culpable es que ya se le declara que él no fue el que cometió el hecho. Fíjese que en Estados Unidos no andan declarando gente así inocente. Eso se ve mucho en películas, declaran no culpable. No es lo mismo. Adán y Eva antes de pecar eran inocentes. Después del pecado de Adán y Eva no hay inocentes. Todos somos culpables. Pero en Cristo, al que cree en Cristo, Dios lo declara justo, lo justifica. ¿Qué es lo que Él hace? Él toma la justicia de Cristo y la pone a nombre de nosotros. La pone a nombre tuyo. Dios te da un crédito. Dios te acredita la justicia de Cristo. El pecador culpable ahora aparece delante de Dios como si nunca hubiera pecado. Y eso ocurre porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, ese sacrificio sirve para cuando creemos en Él, Dios nos justifica. Dios ahora en Cristo nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y cuando pecamos después de ser cristianos, Dios nos ve en Cristo. Y hermano, cuando tú peques, acude a la sangre de Cristo. Hemos sido justificados, declarados justos. Y dice, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe en Cristo y su obra de gracia en la cruz del Calvario. Somos declarados justos. ¿Qué dice el versículo 10? Y fíjese, no solo que somos justos, el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos ¿qué? Salvos por su vida. Salvación. ¿Qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿qué? Sobre él. ¿Y qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchas personas no quieren escuchar lo que dice la Biblia. Es que la ira de Dios contra el pecador es justa.
Es su justa su ira. Pero en Cristo nosotros somos salvados. Pero oiga, ¿de quién? De la justa ira de Dios. Hermanos, Cristo no nos salvó del diablo. Nos libertó del poder del diablo, de la muerte, de la carne, del mundo. Cristo nos salvó de la ira de Dios. Apágalo. Cristo nos salvó fue de Dios, de ser condenados por Dios, castigados por Dios, de la ira de Dios. Nos salvó, nos ha librado. El creyente tiene una seguridad gloriosa. Cristo no solo murió por nosotros, sino que nos libra del juicio que merecíamos. La cruz nos rescata del castigo eterno. Amigo, tú no tienes esa esperanza. Y cualquier otra predicación que no te diga esto, que Cristo nos justifica, nos declara justo cuando creemos en Él y en el sacrificio que hizo por nosotros, que Cristo nos salva de la ira de Dios. Si no te predican eso, no es evangelio. Porque evangelio es una buena noticia. Esta es la buena noticia. Fuera de ahí no es buena. Pero ¿qué más hace? Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hemos sido reconciliados. ¿Qué dice el versículo 11, la última parte? Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Antes de Cristo éramos enemigos de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1:21? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado con Cristo, con su sacrificio en la cruz, que Él hizo a su tiempo, cuando murió por impíos, por enemigos, recibimos reconciliación. No había paz entre el pecador y el Creador. Pero en la cruz ocurrió algo extraordinario. La enemistad terminó. Dios ya no mira al creyente como enemigo, sino como un hijo reconciliado. Antes estábamos alejados, enemigos en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero ahora en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. La cruz restauró la relación con Dios, efectiva para los que creen en Cristo, solo para los que creen en Cristo. No es para los bautistas, es para los que creen en Cristo. Hermanos, y esto que voy a decir ahora, yo quiero que usted se lo grabe, porque hay gente últimamente, llamados cristianos, que están negando la deidad de Cristo. Eso ha existido siempre desde el origen de la iglesia, pero hoy hay un movimiento nuevo. Era necesario que el Salvador fuera Dios y hombre, porque en la cruz es como si Cristo estuviera sosteniendo a Dios por un lado, sosteniendo al Padre por un lado, y por el otro sosteniendo al hombre, uniéndolo a ambos en su cuerpo. La cruz es como si fuera el puente que Cristo creó. Cristo es el puente en donde Él une a Dios con el hombre. Por eso era necesario que fuera completamente Dios y completamente hombre, porque Cristo es el único que puede reconciliar a Dios con el hombre. En la cruz Él nos reconcilió en su cuerpo. En su cuerpo. Es el puente perfecto entre Dios y el hombre. Ahí es que hay reconciliación.
Si tú no has creído en Cristo, si tú no te has arrepentido y convertido, si tú no le has entregado a Cristo, eres todavía un enemigo de Dios. Estás muerto en delitos y pecados, todavía no estás libre de la ira de Dios, al contrario, está sobre ti, no has sido declarado justo. La obra de Cristo no es efectiva en tu vida, solo es efectiva en los que creen. Cristo llevó el pecado de todos, pero su obra y los beneficios de su obra en la cruz es solo para los que creen, para los que creen en Él. Y hermanos, este versículo 11 dice una verdad. Y no solo esto, no solo es que nos ha salvado, nos ha reconciliado, nos ha justificado, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. El ser humano no tiene nada con lo que pueda gloriarse delante de Dios. Nada bueno que pueda exhibir ante Dios. Eso incluye a los cristianos. Tú sabes cuál es tu gloria y mi gloria. Nuestra gloria es Dios por medio de Cristo y su obra de gracia. En el único que nosotros podemos gloriarnos es en Dios. No hay nada bueno que nosotros tengamos o hayamos hecho. Nuestra gloria es Dios en Cristo. Nuestra gloria depende de Dios. Nuestro brillo depende del brillo de Dios. El creyente no se gloría en sí mismo, no se gloría en su religión, no se gloría en sus obras, no se gloría en su moralidad, porque el moralismo a veces quiere llenar la iglesia. El cristiano se gloría en Dios, porque toda la salvación proviene de Él. Nuestra grandeza depende de Cristo. Nuestra gloria depende de Cristo. Cristo hizo la obra, Cristo derramó su sangre, Cristo quitó nuestra culpa, Cristo nos reconcilió con Dios. Por eso toda la gloria pertenece a Dios. Hermanos, no sé si todavía existen, pero antes venían unos relojes que nosotros les decíamos lumínicos. Eran unos relojes, una esfera, bueno, parece redondo como este. En cada hora había un punto. En las 12 era un poquito más grande. Y en las agujas, en la minutera y en la horaria, tenía una cosita verde. Ese reloj a oscuras, usted lo agarraba y veía la hora. Que ya la mayoría de los jóvenes no saben ver la hora en relojes analógicos. Uno a oscuras veía la hora porque esos puntitos y las rayitas que tenían las agujas brillaban. Y la rayita de la hora era más chiquita y la de los minutos más grande. Realmente, ese brillo no era propio de esa sustancia. Si usted guardaba el reloj a oscuras, perdía el brillo con el tiempo. El brillo dependía de que al reloj le diera luz en los puntitos. Así somos usted y yo. Nuestro brillo depende de Dios, de la luz de Cristo. Tú y yo no tenemos luz propia. Eso decía un político dominicano, que él era un astro que brillaba con luz propia. Se murió, se apagó. Joel y yo nos reíamos porque una noticia por un lado triste, pero nos dio risa, porque el día del blackout, del apagón que hubo en el país, la policía mató a un delincuente que se llamaba La Luz. Ese mismo día lo mató. Nosotros solo tenemos gloria en Dios. Fuera de ahí no. En Dios tenemos gloria y vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Solo en Dios. Cristo dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Así que nosotros solo podemos gloriarnos en Dios, no en nosotros. Hermanos, amigos, después de ver este pasaje de Romanos 5,
6 al 11, la pregunta ya no es si Cristo hizo lo suficiente o si Él es suficiente. La pregunta ahora es, ¿qué harás tú con Cristo y con la obra de Cristo? ¿Cuál es tu decisión? La cruz divide a la humanidad en dos grupos: los que confían en Cristo y los que permanecen bajo la ira de Dios. La Biblia dice que Cristo murió por los pecadores, que su sangre justifica, que su muerte reconcilia con Dios y que por Él somos librados del juicio, de la ira de Dios. Pero esa salvación no se recibe automáticamente. Se recibe por fe. Significa abandonar toda confianza en uno mismo y descansar completamente en lo que Cristo hizo en la cruz. Puede ser que alguien que esté aquí esta noche o que esté mirando el culto por internet diga: yo voy a tratar de mejorar mi vida primero. De hecho, yo no sé si a usted se lo han dicho, pero a mí me lo han dicho: el día que yo vaya a la iglesia de verdad, yo tengo primero que dejar algunas cosas, porque cuando yo me meta en la iglesia no es para hacer como hacen algunos, que después me salgo. No. La salvación no se obtiene mejorando la vida. Se obtiene viniendo a Cristo tal como tú estás, pecador, culpable y necesitado de gracia. Y yo te aseguro que Cristo no te va a dejar en la misma condición en que tú estés cuando vayas a Él. Ven a Cristo con todo tu pecado, que Él te lo va a quitar y va a comenzar a trabajar en tu vida. La buena noticia del Evangelio es que Cristo ya hizo la obra. La justicia que no teníamos, Él la ofrece. El perdón que no merecíamos, Él lo concede. La reconciliación que no podíamos lograr, Él la compró con su sangre. Por eso hoy Dios extiende una invitación. Ven a Cristo, confía en Cristo, descansa solo en Cristo y descubrirás que su obra no es solo, es gloriosa, es suficiente para salvarte completamente. Y entonces podrás decir con gozo lo que dice Pablo: nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, y vas a dejar de gloriarte en ti mismo. Dios les bendiga.